El golpe seco y ensordecedor de un mazo, destrozando los ladrillos centenarios detrás del altar de la Virgen María, hizo temblar la fría habitación. El polvo antiguo, espeso y asfixiante, bailaba frenéticamente en el aire bajo la luz temblorosa de unas velas a medio consumir. Entre los escombros manchados de hollín y las ruinas de una vida que parecía haber llegado a su fin, caían pesadamente las lágrimas por las mejillas demacradas de Isabel. Pero escúchenme bien, porque esto es lo que destrozará todas sus suposiciones. No eran las lágrimas de una víctima acorralada, no eran los lamentos de una esposa desechada rogando por clemencia. Eran las lágrimas ardientes, salvajes y purificadoras de una mujer que acababa de liberarse de sus propias cadenas. ¿Hasta dónde puede llegar la podredumbre del alma humana? ¿Qué clase de monstruo abandona a su esposa en el momento más oscuro, cuando su pequeño hijo se marchita en una fría cama de hospital consumido por una enfermedad terminal? Les diré qué clase de monstruo. El hombre al que Isabel le entregó su juventud entera. El mismo cobarde que, mientras ella pasaba noches en vela rezando por un milagro, vació en secreto las cuentas bancarias de la familia, le arrojó los papeles del divorcio a la cara como si fuera basura inservible y se marchó a vivir la gran vida con otra mujer. Vivimos en una época enferma, donde la lealtad se descarta como un pañuelo usado, donde te exprimen hasta la última gota de amor y luego te tiran a la calle, esperando que te mueras de hambre y tristeza en un rincón. Eso da rabia, da una furia que te quema las entrañas. Isabel, a sus 40 años, era el reflejo vivo del sacrificio. Esa figura de la madre mártir que tantas veces vemos, la que se traga sus propias lágrimas para que sus hijos puedan sonreír. Humillada y completamente arruinada, tuvo que tragarse su orgullo, empacar las sobras de su dignidad en una maleta rota y arrastrar a sus hijos de regreso a su antiguo pueblo en el sur. Buscaba el amparo de su anciana madre, Doña Rosa, una mujer de carácter indomable, estricta y de fe inquebrantable, que ahora cargaba con el peso de los años. Sin embargo, la crueldad no había terminado con ellas, porque la escoria siempre regresa al lugar del crimen. Años después, ese mismo hombre miserable volvería a cruzar el umbral de su puerta, fingiendo lágrimas de cocodrilo y un falso arrepentimiento. Su verdadero plan era aún más perverso, un acto de bajeza incalculable: robarle a Doña Rosa, ahora anciana y postrada en una cama, el único techo que la cobijaba. Quería echarlas a la calle para pagar sus sucios vicios de juego. Pero los malvados siempre cometen un error fatal. Olvidan que el karma es un acreedor implacable y que los ojos de Dios jamás se cierran. Lo que aquel hombre no sabía, lo que estaba a punto de descubrir de la peor manera imaginable, era que bajo las cenizas de esa familia humillada, bajo la parálisis de una anciana silenciada, se escondía un secreto brutal. Lo que reposaba detrás de ese muro de ladrillos rotos no era solo papel y polvo, era una sentencia. Era la fuerza aplastante de la justicia divina, lista para destruir, pieza por pieza, la vida de quien se atrevió a pisotear el amor de una madre. El espejismo de su vida madrileña se había construido sobre cimientos de tiza, listos para disolverse con la primera tormenta. Durante 15 años, Isabel había sido el pilar invisible de su hogar, la sombra diligente que planchaba las camisas de su marido, la que preparaba la cena caliente y la que silenciaba sus propios sueños para que los de él pudieran volar alto. Roberto era un hombre de trajes impecables y sonrisas ensayadas, un arquitecto de ilusiones que había convencido a Isabel de que el amor consistía en la anulación propia. Ella había aceptado ese trato no escrito con la devoción de una mártir, creyendo ingenuamente que su sacrificio incondicional sería un escudo suficiente contra cualquier desgracia. Pero la vida, en su infinita y a veces cruel sabiduría, tiene una forma despiadada de poner a prueba las lealtades humanas.
La verdadera naturaleza de un hombre no se revela en la comodidad de una sala de estar bañada por el sol, sino en los pasillos gélidos y estériles de un hospital infantil. El calvario comenzó una tarde de noviembre, cuando el pequeño Mateo, su segundo hijo, no pudo sostenerse en pie. Lo que al principio pareció una fatiga infantil, pronto se transformó en un diagnóstico que cayó sobre la familia como la hoja de una guillotina. Una enfermedad grave, degenerativa y voraz. El mundo de Isabel se redujo a monitores cardíacos, vías intravenosas y el olor asfixiante a desinfectante. Fue en ese abismo de desesperación donde Isabel descubrió que estaba completamente sola. Mientras ella dormía en sillas de plástico duro, sosteniendo la pequeña mano febril de su hijo y rogándole a Dios que le pasara el dolor a ella, Roberto se desvanecía. Él, que siempre había exigido perfección, no pudo soportar la fealdad de la enfermedad. La tos seca de Mateo, las ojeras violetas de Isabel y la cuenta bancaria menguante le resultaban intolerables. La estocada final no llegó con gritos ni con una discusión acalorada, sino con la cobardía del silencio. Una mañana, tras regresar del hospital para buscar ropa limpia, Isabel encontró el apartamento antinaturalmente silencioso. Los armarios de Roberto estaban vacíos. Sobre la mesa de la cocina, reposando junto a un jarrón con flores marchitas, había un sobremanila. Adentro, los papeles del divorcio, redactados con una frialdad burocrática que helaba la sangre, y una notificación del banco. El hombre al que le había entregado su juventud entera, no solo la había abandonado a su suerte con un niño gravemente enfermo y otro pequeño aterrorizado, sino que había vaciado meticulosamente hasta el último céntimo de sus ahorros conjuntos. Había huido con su amante, dejando a Isabel frente a un precipicio financiero y emocional, asfixiada por las deudas médicas y el desahucio inminente. No hubo tiempo para el duelo. La supervivencia tiene una forma tiránica de ahogar las lágrimas. Con el corazón convertido en una piedra pesada en el pecho, Isabel metió en 2 maletas gastadas los restos de su dignidad y la poca ropa que les quedaba. Tomó de la mano a su hijo mayor, el pequeño Leo, que miraba el mundo con ojos asustados y confusos, y cargó en brazos a Mateo, cuyo cuerpo frágil parecía pesar menos cada día. Salieron de aquel apartamento en Madrid sin mirar atrás, dejando atrás la vida de mentiras que la había consumido. El viaje en autobús hacia el sur de España fue un purgatorio sobre ruedas. A través de la ventanilla manchada, Isabel veía cómo el asfalto gris de la capital daba paso a los campos áridos y los olivares polvorientos de su infancia. El traqueteo del motor se mezclaba con la respiración dificultosa de Mateo, que dormía apoyado en su pecho. Cada kilómetro recorrido era un retroceso en el tiempo, un retorno a las raíces que había intentado dejar atrás. Se dirigía al pueblo de San Juan, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre calles empedradas y fachadas encaladas, buscando el único refugio seguro que le quedaba en el mundo, la casa de su madre. Doña Rosa era una institución en el pueblo. A sus 68 años, poseía la rectitud de un ciprés y la severidad de las mujeres que han forjado su carácter a base de sufrimiento y oraciones silenciosas. Era una mujer profundamente devota, de aquellas que desgastan las cuentas del rosario entre los dedos callosos y que creen firmemente que la voluntad de Dios, por inescrutable que sea, debe ser acatada sin rechistar. Cuando Isabel apareció en el umbral de aquella antigua casa de puertas de madera maciza, arrastrando sus maletas y su tragedia, doña Rosa no hizo preguntas. No hubo reproches por los años de lejanía ni sermones sobre las malas decisiones matrimoniales. Los ojos cansados de la anciana, rodeados de profundas arrugas, lo comprendieron todo al ver el rostro demacrado de su hija y el cuerpo inerte de su nieto. Con un gesto solemne,
abrió los brazos y dejó que Isabel colapsara contra su pecho, rompiendo a llorar por primera vez desde que encontró aquel sobre en la mesa. El olor a incienso, a cera quemada y a guiso de patatas que impregnaba las paredes de la casa ancestral le devolvió a Isabel una ínfima fracción de paz. Por unos breves días pareció que el pueblo podría ser el bálsamo que sus heridas necesitaban. Doña Rosa, a pesar de sus rodillas doloridas y su edad avanzada, se movía por la casa con una agilidad nacida del amor maternal, preparando caldos nutritivos para Mateo y arropando a Leo por las noches, mientras le contaba historias de santos y milagros. Isabel empezó a creer que, quizás, bajo el manto protector de la Virgen, a la que su madre rezaba fervorosamente cada noche frente al altar del pasillo, podrían reconstruir sus vidas desde las cenizas. Sin embargo, el destino aún no había terminado de cobrar su cuota de dolor. La tragedia es un cazador paciente y justo cuando la presa cree haber encontrado un escondite seguro, ataca de nuevo. Ocurrió una madrugada fría, cuando el silencio del pueblo solo era interrumpido por el canto lejano de un gallo. Isabel se había levantado para darle la medicina a Mateo cuando escuchó un golpe sordo, un sonido seco y terrible que provenía de la cocina. El corazón le dio un vuelco. Corrió descalza por el pasillo de baldosas de barro cocido y encontró a doña Rosa tendida en el suelo, con la mirada perdida y un lado del rostro dolorosamente paralizado. El tazón de leche que había intentado preparar para su nieto yacía hecho añicos a su alrededor, mezclando el líquido blanco con la sangre que brotaba de un corte en su frente. El diagnóstico médico en el modesto centro de salud del pueblo fue devastador. Un accidente cerebrovascular severo. La mujer que había sido el pilar inquebrantable de la familia, la que dialogaba con Dios con voz firme y caminaba con la cabeza alta, había quedado atrapada en su propio cuerpo. Doña Rosa sobrevivió, pero quedó postrada en una cama, incapaz de articular palabra, reducida a comunicarse únicamente a través del parpadeo lento y angustiado de sus ojos. Isabel regresó a la casa familiar aquella tarde, empujando la silla de ruedas prestada, donde ahora descansaba su madre. Al cerrar la pesada puerta de madera a sus espaldas, el peso de la realidad se desplomó sobre sus hombros con la fuerza de una luz. Estaba atrapada, completamente sola en un pueblo aislado, sin un centavo en el bolsillo, con un hijo que se apagaba lentamente por la enfermedad en una habitación, y una madre totalmente dependiente y paralizada en la otra. El yugo que ahora debía cargar parecía diseñado por un verdugo despiadado. El doble peso del cuidado, la angustia de no saber de dónde sacaría dinero para los pañales de su madre, las medicinas de su hijo y el pan del día siguiente, la envolvieron como una mortaja. Esa noche, sentada en el suelo frío del pasillo, equidistante entre las dos habitaciones donde yacían sus amores más grandes y sus dolores más profundos, Isabel miró hacia el pequeño altar de la Virgen, iluminado por las velas titilantes. No rezó, no lloró, simplemente se quedó mirando las sombras bailar sobre los ladrillos antiguos, sintiendo cómo el silencio de la casa amenazaba con devorar los últimos restos de su cordura, preparándose para una batalla en la que, aparentemente, ya estaba derrotada. El reloj de pared en el pasillo estrecho marcaba las madrugadas con una cadencia metálica, casi burlona, dictando el ritmo de un calvario que parecía no tener fin. La vida de Isabel se había convertido en un péndulo de agotamiento extremo, oscilando entre la habitación donde el pequeño Mateo luchaba por cada respiración con sus pulmones frágiles y el cuarto contiguo donde doña Rosa yacía prisionera en una inmovilidad aterradora. Las semanas se desangraban lentamente. La piel de Isabel, antes lozana, había adquirido el tono cetrino de la cera vieja. Sus manos, agrietadas por lavar sábanas a mano con agua helada para ahorrar electricidad, eran el mapa de su miseria. El dinero,
Esa fuerza invisible que sostiene la dignidad humana se había evaporado con una rapidez espantosa. En el cajón de la cocina ya no quedaban billetes, solo unas pocas monedas de cobre que tintineaban con un eco hueco. La farmacia del pueblo, regentada por un anciano comprensivo, pero asediado por sus propios gastos, le había negado educadamente más crédito. Las medicinas para el corazón de su madre y los inhaladores para Mateo se agotaban. La hambruna, silenciosa y rapaz, comenzaba a asomarse en la despensa vacía, donde solo quedaba un paquete de arroz a medio empezar y unas cuantas cebollas marchitas. Fue en medio de aquella asfixia económica, durante una tarde en la que el calor del sur de España castigaba las paredes encaladas, cuando la desesperación obligó a Isabel a tomar una decisión impensable. Durante toda su vida, en el pueblo siempre había circulado el rumor de que doña Rosa era una mujer poseedora de una fortuna oculta. Se sabía que, tras la muerte de su esposo décadas atrás, había heredado vastas tierras de olivos y algunas joyas de valor incalculable. Sin embargo, su estilo de vida siempre había rozado la austeridad más espartana, ganándose a pulso la fama de ser una mujer tacaña, alguien que prefería remendar un vestido hasta deshacer la tela antes que comprar uno nuevo. Isabel, sintiendo el ácido de la culpa quemándole la garganta, decidió que era el momento de buscar los legendarios ahorros de su madre. La supervivencia de su hijo y la dignidad de la anciana dependían de ello. Si había dinero escondido en aquella casa, tenía que estar en el único lugar que doña Rosa jamás permitía limpiar a nadie: el ático polvoriento, cuyas escaleras retráctiles colgaban del techo del pasillo como la entrada a una tumba olvidada. Isabel esperó a que Leo se llevara a su hermano al patio trasero para intentar distraerlo con unos guijarros, y se aseguró de que su madre estuviera profundamente dormida tras administrarle los analgésicos. Tiró de la cuerda de la escotilla. Un crujido agudo rompió el silencio y una lluvia de polvo gris descendió sobre ella, cubriéndole el cabello oscuro. Subió los peldaños de madera carcomida, con el corazón latiéndole desbocado, sintiéndose como una ladrona profanando un santuario sagrado. El ático era un horno sofocante, un purgatorio de cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas amarillentas que parecían fantasmas mudos, y un penetrante olor a naftalina mezclado con lavanda seca. La luz del sol se filtraba a través de una pequeña claraboya, dibujando haces de partículas suspendidas en el aire viciado. Arrastrándose sobre sus rodillas, Isabel comenzó su búsqueda frenética. Abrió baúles oxidados, encontrando solo ropa de luto devorada por las polillas. Revisó cajas de zapatos llenas de fotografías sepia, donde personas olvidadas miraban fijamente a la cámara. Buscó detrás de los espejos rotos, debajo de las alfombras enrolladas, tanteando cada rincón con las manos temblorosas y sudorosas, suplicando en voz baja encontrar un fajo de billetes, un cofre con oro, cualquier cosa que pudiera detener la caída libre en la que se encontraba su familia. Tras 2 horas de búsqueda infructuosa, sus manos sangraban por los rasguños y el polvo le obstruía las vías respiratorias. La derrota se instaló en su pecho. No había nada. El mito de la riqueza de doña Rosa era, aparentemente, solo eso, un cuento de viejas. Estaba a punto de rendirse, a punto de dejar que las lágrimas de frustración la vencieran, cuando su pie tropezó con un tablón suelto cerca del conducto de ventilación. La madera emitió un quejido hueco. Isabel se arrodilló, metió los dedos por la grieta y tiró con todas sus fuerzas. El tablón cedió, revelando un compartimento oscuro y estrecho. En su interior no había lingotes ni fajos de dinero, sino una simple y gastada caja de madera de caoba, adornada con herrajes de bronce ennegrecidos por el tiempo. No tenía candado. El macabro sonido de la tapa al abrirse resonó en el silencio del ático. El contenido no brillaba. No había salvación financiera.
Isabel parpadeó, confundida, mirando el interior forrado de terciopelo raído. Solo había un grueso cuaderno de cuero curtido, con las páginas onduladas por la humedad, y debajo de él decenas de resguardos bancarios amarillentos, unidos por gomas elásticas resecas que se partieron al menor contacto. Un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal, disipando el calor sofocante del ático. Tomó uno de los resguardos. Entrecerró los ojos en la penumbra para leer la tinta descolorida. Era un comprobante de transferencia bancaria fechado 12 años atrás. La cantidad, 5.000 euros. El remitente, Rosa Navarro. El destinatario, Roberto, su exmarido. Un zumbido ensordecedor inundó los oídos de Isabel. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran asestado un golpe brutal en el estómago. Con las manos temblando incontrolablemente, agarró otro papel. 9.000 euros por la venta de la parcela de los Olivos del Norte. Destinatario, Roberto. Otro papel más, fechado hace apenas 3 años. Venta del collar de esmeraldas de la abuela. Destinatario, Roberto. Había docenas de ellos, un rastro de sangre financiera que documentaba cómo la supuesta fortuna de su madre había sido sistemáticamente drenada a lo largo de los años. La respiración de Isabel se volvió errática, casi asmática. Dejó caer los papeles y sus dedos temblorosos se aferraron al cuaderno de cuero. Lo abrió por la mitad. Era el diario personal de Doña Rosa. La caligrafía, antes firme y elegante, se volvía temblorosa e irregular en las páginas más recientes, testimonio mudo de un sufrimiento oculto. Leyó la primera línea en la que sus ojos se posaron. Decía: «Señor mío, perdóname por ceder otra vez a este chantaje infame, pero hoy Roberto me llamó al teléfono de la cocina. Dijo que sus acreedores lo están buscando y que, si no le transfiero el dinero de la cosecha, abandonará a mi Isabel por otra mujer. Dijo que la dejará en la calle, que le quitará a los niños. Mi niña es tan feliz, Dios mío. La veo sonreír en las fotografías que me envía desde Madrid. Veo cómo admira a ese monstruo que tiene por esposo. No puedo destruirle el corazón. Prefiero que el pueblo entero piense que soy una vieja avara. Prefiero comer pan duro y sopa de ajo el resto de mis días, antes que ver los ojos de mi hija apagarse por la traición. Hoy vendí los pendientes de boda. Que la Virgen me cubra con su manto, porque el dinero se me está acabando y el apetito de ese hombre no tiene fin». Las letras se borraron ante la mirada de Isabel, ahogadas por un torrente de lágrimas hirvientes. El diario cayó de sus manos y ella se derrumbó sobre el suelo de madera podrida del ático, emitiendo un sollozo desgarrador, animal nacido desde las entrañas mismas de su alma rota. El dolor era tan inmenso, tan vasto e incomprensible, que amenazaba con partirle el pecho en dos. Durante 15 años, ella había vivido una fantasía miserable. Había creído que su matrimonio era un modelo de estabilidad, que las ausencias y el mal humor de Roberto eran producto del estrés laboral. Había juzgado a su madre, sí, la había juzgado en silencio por no comprar ropa nueva, por no enviarle regalos caros a sus nietos, por ser tacaña en sus visitas a la capital. Y todo ese tiempo, cada día de su supuesta vida perfecta había sido comprado con la carne, la sangre y el sacrificio absoluto de la mujer que le dio la vida. Mientras Isabel servía cenas calientes para su verdugo, Doña Rosa pasaba hambre. Mientras Roberto lucía relojes caros y trajes de marca pagados con el patrimonio de la familia, Doña Rosa se arrodillaba sobre el suelo frío frente a su altar, llorando en silencio, tragándose la humillación de ser extorsionada por el yerno perfecto, soportando el desprecio del pueblo y el distanciamiento de su propia hija, todo para protegerla de una verdad que ahora la golpeaba con la fuerza de un huracán. Roberto no la había abandonado repentinamente por la enfermedad de Mateo.
La había abandonado porque a doña Rosa ya no le quedaba nada más que vender para alimentar la ludopatía y las amantes de aquel parásito. La enfermedad de su hijo solo había sido la excusa perfecta para desecharla cuando la fuente de dinero se secó por completo. Isabel abrazó el diario contra su pecho con una fuerza desesperada, meciéndose de adelante hacia atrás entre las sombras y el polvo. Lloró por el tiempo perdido, lloró por las mentiras que había tragado con una docilidad repugnante, pero, sobre todo, lloró de rodillas ante la inmensidad insondable del amor maternal. Un amor tan puro y feroz que no dudó en inmolarse, en dejarse consumir hasta las cenizas sin emitir un solo quejido, solo para que su hija pudiera vivir en un castillo de cristal, aunque fuera uno construido sobre la extorsión y el miedo. El llanto duró horas, vaciando a Isabel de toda la ingenuidad y la debilidad que la habían definido hasta ese momento. Cuando finalmente las lágrimas se agotaron, dejando tras de sí unos ojos enrojecidos pero inusualmente claros, algo dentro de ella se rompió para siempre. Pero no fue una fractura de derrota, sino la ruptura de una crisálida opresiva. Lentamente, con la solemnidad de quien acaba de recibir un sacramento, Isabel recogió los comprobantes bancarios, los alisó con cuidado y los guardó junto al diario dentro de la caja de caoba. Limpió el polvo de su rostro con el dorso de la mano. La mujer que había subido a aquel ático buscando limosnas era una víctima aterrada. La que comenzó a descender por las escaleras retráctiles era alguien completamente diferente. Al pisar el suelo del pasillo, el silencio de la casa ya no se sentía como una tumba, sino como una trinchera. Caminó con pasos silenciosos y firmes hacia la habitación de su madre. La luz del atardecer teñía de naranja las paredes blancas. Doña Rosa estaba despierta. Sus ojos oscuros, la única parte de su cuerpo que aún conservaba la vida vibrante de antaño, se clavaron en Isabel. La anciana notó de inmediato el cambio. Vio el polvo en la ropa de su hija, vio la caja de madera bajo su brazo, y en un instante de comprensión mutua que no necesitó de palabras, doña Rosa supo que el secreto había sido desvelado. Una lágrima solitaria, pesada y cargada de años de sufrimiento reprimido, resbaló por la mejilla paralizada de la madre. Temía el reproche, temía que el dolor destruyera por completo a su niña. Pero Isabel no gritó, no colapsó. Se acercó a la cama, dejó la caja sobre la mesita de noche, apartando los frascos de pastillas vacíos, y se arrodilló junto al colchón. Tomó la mano inerte de su madre, una mano deformada por el trabajo duro y manchada por la edad, y la besó con una reverencia absoluta, presionándola contra sus propios labios y bañándola con lágrimas nuevas. Levantó el rostro y miró fijamente los ojos aterrorizados de doña Rosa. No había lástima en la mirada de Isabel. Había fuego. Un fuego alimentado por el amor más sagrado y por una rabia fría y purificadora que acababa de nacer. Le susurró palabras que sonaron como un juramento solemne en la penumbra de la habitación. «Ya lo sé, mamá, lo sé todo. Perdóname por haber sido tan ciega, perdóname por haberte dejado sola cargando con este infierno. Pero te juro, por Dios y por la Virgen que nos mira, que ya nadie más volverá a lastimarnos. Tu sacrificio no fue en vano. Descansa ahora, madre mía, porque a partir de este momento yo me haré cargo». Isabel le secó la lágrima del rostro arrugado, acomodó las mantas sobre el pecho de la anciana y se levantó. Salió al pasillo y se detuvo frente al pequeño altar iluminado por las velas que nunca se apagaban. Miró la estatuilla de yeso de la Virgen María, pero esta vez no rezó pidiendo piedad, ni compasión, ni un milagro caído del cielo. Miró a la figura divina con la intensidad de dos madres que se entienden mutuamente frente al sufrimiento de sus hijos. Isabel había bajado del ático siendo portadora de una verdad devastadora, una verdad que la hundía aún más en la miseria material, pero que había encendido en su interior una fuerza imparable.
La deuda kármica de Roberto había comenzado a acumular intereses, y ella, la esposa dócil que él creía haber dejado destruida, se convertiría muy pronto en el instrumento de su perdición. El eco de la revelación en el ático aún vibraba en las paredes de la vieja casa cuando el destino, con su perversa ironía, decidió que la herida de Isabel debía ser abierta una vez más. Apenas 3 días después de haber descubierto el diario ensangrentado por los sacrificios de su madre, la soporífera quietud de la tarde en San Juan fue apuñalada por el crujido insolente de unos neumáticos sobre la grava de la calle principal. No era el motor asmático del camión de reparto ni el traqueteo del tractor del vecino. Era un sonido pulido, arrogante, ajeno a la miseria del pueblo. Isabel, que en ese momento humedecía los labios resecos de Mateo con una gasa empapada en agua, sintió un escalofrío premonitorio trepando por su espina dorsal. Dejó el cuenco de loza sobre la mesita y caminó hacia la ventana del salón, apartando ligeramente el visillo de encaje deshilachado. Allí estaba él, Roberto. Descendía de un automóvil sedán de color oscuro, vistiendo un traje de lino impecable que contrastaba grotescamente con las fachadas desconchadas de las casas vecinas. Su cabello oscuro estaba peinado con la misma meticulosidad de siempre, y en su rostro ensayaba esa expresión de gravedad compungida que tantas veces había utilizado para evadir sus responsabilidades. El olor metálico del miedo amenazó con paralizar a Isabel por una fracción de segundo, un reflejo condicionado por 15 años de sumisión, pero el recuerdo de los recibos bancarios y la mirada aterrorizada de su madre postrada en la cama actuaron como un antídoto fulminante en su sangre. No era su esposo quien caminaba hacia la puerta, era el verdugo de su familia, el parásito que había drenado la vida de la mujer que le dio el ser. 3 golpes secos resonaron en la pesada madera de roble de la entrada. Isabel no corrió. Caminó con una lentitud deliberada, saboreando la fría coraza que el dolor había forjado alrededor de su corazón. Al abrir la puerta, el tufo a una colonia cara y dulzona invadió el humilde recibidor, un aroma que le revolvió el estómago. Roberto se quedó plantado en el umbral, adoptando la postura de un penitente derrotado. Sus ojos, oscuros y calculadores, buscaron los de ella, esperando encontrar a la mujer frágil, llorosa y desesperada que había abandonado en Madrid. Esperaba súplicas, esperaba reproches histéricos que él pudiera manipular con su labia entrenada. Sin embargo, se topó con un muro de hielo impenetrable. Los ojos de Isabel, enmarcados por ojeras profundas que hablaban de noches de vigilia, lo observaron con la frialdad forense de quien examina a un insecto venenoso. «Isabel, mi amor», murmuró él, forzando un quiebre en su voz, elevando una mano como si quisiera tocarle el rostro, pero deteniéndose a medio camino ante la rigidez cadavérica de ella. «He sido un imbécil, un cobarde. No hay noche que no me arrepienta de haberte dejado sola con los niños. La culpa me está devorando por dentro. He vuelto porque me he dado cuenta de que ustedes son lo único real en mi vida. Perdóname». Las palabras cayeron en el suelo de terracota como monedas falsas. Isabel no se inmutó. No le devolvió el saludo ni le ofreció pasar. Simplemente se hizo a un lado en silencio, dejándole el paso libre. Roberto, desconcertado por esta reacción atípica, entró al salón pisando con cautela, escudriñando el entorno miserable con un disimulado gesto de repulsión. Las humedades en el techo, los muebles desgastados, la ausencia absoluta de lujo, todo aquello le repugnaba. «¿Cómo está Mateo?», preguntó, intentando inyectar preocupación en su tono, aunque su mirada ni siquiera se dirigió hacia la puerta cerrada del dormitorio del niño. «Sobreviviendo a su padre», respondió Isabel. Su voz sonó extrañamente calmada, desprovista de la histeria que Roberto anticipaba. Fue una estocada verbal breve, precisa y mortal. El hombre parpadeó, perdiendo por un instante el control de su máscara de aflicción.
Se aclaró la garganta, paseándose por el pequeño salón, rozando con los dedos el respaldo de una silla de mimbre, como si buscara un ancla en medio del silencio hostil de su esposa. Comprendió que el papel de marido arrepentido no iba a funcionar. La mujer que tenía enfrente, endurecida por el sufrimiento y la traición, ya no era territorio conquistable mediante lágrimas de cocodrilo. Así que, con la practicidad despiadada que lo caracterizaba, decidió cortar por lo sano. El arrepentimiento desapareció de sus facciones, siendo reemplazado por una urgencia febril y oscura. Bien, dejemos el teatro, siseó Roberto, aflojándose el nudo de la corbata de seda. No voy a fingir que vine a recuperar nuestro matrimonio, y veo que tú tampoco estás para idioteces. Estoy en problemas, Isabel. Problemas graves. Los prestamistas de Madrid no son hombres con los que se pueda negociar. Me han dado un ultimátum. Si no cubro una deuda de 80.000 euros antes de fin de mes, me van a romper las piernas o algo mucho peor. Isabel lo miró fijamente, sintiendo cómo la bilis de la indignación le quemaba la garganta. ¿Y qué esperas que haga yo? ¿Que te aplauda? ¿O quieres que busque entre las monedas que me quedan para comprar el pan y te las dé para pagar tus vicios de casino? No te hagas la estúpida, replicó él, elevando la voz, mostrando los dientes en un gesto que recordaba a un perro acorralado. Sabes perfectamente a qué he venido. Esta casa, las tierras de tu madre. Siempre me dijiste que esta propiedad valía una pequeña fortuna por estar en el centro histórico del pueblo. Tu madre está prácticamente muerta en vida, Isabel. Un vegetal no necesita esta casa para pudrirse en una cama. Solo tienes que firmar un poder notarial. Yo me encargo de traer a los compradores. Vendemos esto, pago mis deudas y te doy una parte para que te lleves a los niños a un apartamento decente. Todos ganamos. El aire en la habitación se volvió repentinamente tóxico. La bajeza de la propuesta era de una magnitud tan colosal que por un segundo a Isabel le faltó la respiración. Este hombre, que había saqueado sistemáticamente los ahorros de una anciana durante más de una década bajo amenazas, ahora volvía para arrancarles el último refugio que los protegía de la intemperie. Volvía para profanar el lecho de dolor de la mujer a la que había arruinado, exigiendo el despojo final para salvar su propio pellejo. «Vete de mi casa», pronunció Isabel. Las sílabas salieron de su boca como piedras afiladas, cargadas con una rabia sorda y milenaria. «Vete ahora mismo, antes de que despierte a los vecinos a gritos y les cuente la escoria que eres. No vas a tocar un solo ladrillo de esta casa. El patrimonio de mi madre no alimentará tus miserias nunca más». Roberto soltó una carcajada seca, un sonido desprovisto de humor que rebotó en las paredes encaladas. Se acercó a ella, invadiendo su espacio vital, proyectando una sombra amenazadora sobre el rostro pálido de su esposa. «Tu casa, tú me vas a echar a mí», susurró con una voz cargada de veneno, un siseo de serpiente lista para morder. «No has entendido nada, Isabelita. No te estoy pidiendo un favor. Te estoy dando una orden, porque si te niegas a firmar esos papeles, si decides jugar a la hija abnegada y a la santa mártir, te juro por lo más sagrado que te voy a hundir en el infierno. Mañana mismo llamaré a mis abogados en Madrid. Les diré que eres una desquiciada, que vives en la indigencia, que tu hijo pequeño se está muriendo por tu negligencia y que la casa es un entorno insalubre. Exigiré la custodia exclusiva de Leo. Él está sano. Él tiene futuro. Y te aseguro que un juez me lo dará a mí antes que a una muerta de hambre que limpia los orines de una vieja paralítica». El golpe fue devastador. Una bomba de racimo detonando en el centro exacto de su pecho. El mundo entero pareció girar vertiginosamente a su alrededor, perdiendo el color y el sonido. Roberto había encontrado la única grieta en su armadura, el único terror capaz de paralizarla. Leo,
Su hijo mayor, el niño de ojos asustados, que se escondía en el patio trasero intentando ignorar la tragedia que devoraba a su familia. La amenaza de que le arrebataran a su hijo sano. La posibilidad de que ese hombre perverso moldeara la mente de su pequeño a su imagen y semejanza era un horror superior a la muerte misma. Isabel retrocedió un paso, sintiendo que las piernas le flaqueaban. El terror absoluto debió reflejarse en sus ojos dilatados, porque Roberto sonrió, una sonrisa torcida y satisfecha, al comprobar que había dado en el blanco. «Veo que ahora nos entendemos», dijo él, sacando de su maletín de cuero una carpeta azul de la que extrajo un fajo de documentos legales. Los arrojó descuidadamente sobre la mesa del comedor, junto al frutero vacío. «Ahí tienes las autorizaciones de venta y el poder notarial. Léelos. Llora todo lo que quieras. Tienes hasta mañana a las 9 de la mañana, cuando venga con el corredor de bienes raíces. Si para entonces tu firma no está en la última página, al mediodía tendrás a los servicios sociales golpeando esta misma puerta para llevarse a mi hijo. Piensa bien qué quieres perder, Isabel. Unos muros viejos llenos de humedad o a tu propio hijo». Sin añadir una sola palabra más, dio media vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con una suavidad calculada que resultaba aún más aterradora que un portazo. El sonido del motor del coche, alejándose, fue el único epitafio de aquella masacre psicológica. Isabel se quedó sola en el centro del salón, envuelta en un silencio sepulcral que amenazaba con aplastarla. Las paredes de la casa, que horas antes le parecían un santuario, ahora se cerraban sobre ella como las fauces de una trampa mortal. La extorsión era perfecta, un diseño diabólico que no dejaba escapatoria. Si firmaba, dejaba a su madre postrada en la calle, despojándola de la única dignidad que le restaba en sus últimos días de vida y condenando a Mateo a morir en un hospicio de caridad. Si no firmaba, perdía a Leo, entregando su alma inocente a un monstruo. La encrucijada la desgarraba por dentro, tirando de sus extremidades como potros de tortura medievales. La tarde se desangró lentamente, dando paso a una noche oscura, espesa y sin estrellas, un reflejo exacto de la noche que había descendido sobre el alma de Isabel. El automatismo del cuidado materno fue lo único que impidió que colapsara de inmediato. Como un fantasma, preparó la cena. Le dio de comer a Leo, forzando una sonrisa tranquilizadora mientras el niño comía en silencio, ajeno al abismo que se abría bajo sus pies. Luego, trituró la comida y se sentó pacientemente junto a la cama de su madre. Doña Rosa la miraba con aquellos ojos inmensos y lúcidos, percibiendo la tragedia en la postura encorvada de su hija, pero aprisionada en su silencio carnal, incapaz de ofrecer consuelo. Isabel limpió las comisuras de los labios de la anciana, le besó la frente febril y apagó la luz. Después, entró en la habitación de Mateo. El niño dormía, su pecho subiendo y bajando con un silbido doloroso. Isabel le acarició el cabello ralo, sintiendo la fiebre arder bajo sus yemas, y supo que no podía protegerlos a todos. La impotencia era un ácido que le disolvía los huesos. Cuando la casa quedó sumida en la absoluta quietud de la madrugada, cuando el peso del ultimátum se volvió un dolor físico insoportable, Isabel caminó a trompicones hacia su pequeña habitación. No encendió la lámpara. La única iluminación provenía de la farola de la calle que se filtraba a través de las persianas rotas, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. En la pared frente a su cama pendía un antiguo crucifijo de madera tallada, una herencia de su abuela, con la figura de un Cristo agónico y ensangrentado. Las rodillas de Isabel cedieron. Cayó pesadamente sobre el suelo duro, sintiendo el impacto en los huesos, pero el dolor físico era insignificante comparado con la agonía de su espíritu. Levantó el rostro bañado en un torrente de lágrimas descontroladas, lágrimas que quemaban como metal fundido, y clavó la mirada en la figura crucificada.
no era la oración pulcra y memorizada que le habían enseñado en su infancia. Era un gemido primitivo, visceral, el alarido de una leona acorralada viendo cómo los buitres descienden sobre sus crías. «Mírame, Señor», sollozó en la penumbra, su voz rasgada por la desesperación, chocando contra las paredes vacías. «Mírame, ¿dónde estás en medio de esta carnicería? Te he servido, he bajado la cabeza, he aceptado cada cruz que has puesto sobre mis hombros sin pronunciar una queja. Pero esto no es una prueba, es una masacre. Ese hombre, ese monstruo que juró amarme ante tu altar, viene a arrancar el último aliento de mi madre y a robarme a mi hijo sano. ¿Acaso no le bastó con destruir mi juventud? ¿Acaso no le bastó con exprimir la sangre de mi madre hasta dejarla paralizada? Se abrazó a sí misma, clavándose las uñas en los brazos para intentar anclar su mente a la realidad y no perder la cordura. El silencio de la habitación era denso, expectante. «No te pido riquezas, Dios mío», continuó, suplicando en un susurro febril, arrastrándose un poco más cerca de la pared bajo la cruz. «No te pido que castigues a Roberto, porque de su podredumbre te encargarás tú el día del juicio. Pero te lo suplico, por la sangre que derramaste en esa madera, no me abandones esta noche. No permitas que el mal triunfe sobre esta casa. Si tengo que perder mi alma para salvar a mis hijos y a mi madre, dímelo y yo me condeno. Pero si eres el Dios de la justicia que mi madre me enseñó a adorar, si es verdad que nunca desamparas al corazón contrito, dame la fuerza, dame la sabiduría que no tengo. Dame una espada para cortar estas cadenas, porque yo sola ya no puedo sostener este mundo. Estoy rota, Señor, estoy completamente rota». Apoyó la frente contra el suelo frío, entregándose a un llanto convulsivo que sacudía todo su cuerpo. Fue la noche más larga de su existencia, la verdadera noche oscura del alma, donde la fe no es un consuelo tibio, sino un campo de batalla lleno de sangre y dudas. Permaneció allí, ovillada en la oscuridad, rodeada por los fantasmas de su pasado y las amenazas de su futuro, agotando hasta la última gota de sus lágrimas. No hubo una voz tronante desde el cielo, ni una luz milagrosa que iluminara la habitación. Pero, a medida que las horas pasaban y el llanto se fue transformando en un silencio exhausto, algo imperceptible comenzó a asentarse en el fondo de su pecho. Una quietud extraña, fría y cortante como el cristal. La desesperación había quemado toda la maleza de sus miedos, dejando un terreno árido, pero listo para recibir una semilla diferente. Cuando los primeros rayos violáceos del amanecer comenzaron a despuntar por la ventana, marcando el inicio del día del ultimátum, Isabel se puso en pie. Sus rodillas crujieron, sus ojos estaban hinchados y su cuerpo exhausto. Pero la mujer que miró por última vez la carpeta azul sobre la mesa del comedor antes de caminar hacia el cuarto de su madre, ya no era una víctima a la espera de la ejecución. Era una madre dispuesta a desatar el mismo infierno en la tierra antes de entregar a los suyos. El amanecer sobre el pueblo de San Juan no trajo consigo el consuelo de un nuevo comienzo, sino la luz cruda e inexorable de una ejecución inminente. El sol, trepando por encima de los tejados de teja árabe, arrojaba haces de luz cobriza que se filtraban a través de las grietas de las persianas, iluminando las motas de polvo que flotaban en la sala de estar como testigos mudos de la tragedia. Isabel no había pegado ojo. Sentada en la silla de Anea junto a la mesa del comedor, con la mirada fija en la carpeta azul que Roberto había dejado la noche anterior, sentía que cada segundo que pasaba era un clavo más en el ataúd de su familia. El café frío en su taza tenía el sabor amargo de la derrota absoluta. A pocos metros de allí, en la penumbra de su habitación, el pequeño Leo dormía plácidamente, ajeno a que su futuro estaba siendo utilizado como moneda de cambio en el chantaje más vil que una mente humana pudiera concebir. En el cuarto contiguo, el respirar sibilante de Mateo le recordaba la fragilidad de la vida,
mientras que el silencio sepulcral de la habitación de doña Rosa era el eco de una mujer atrapada en una prisión de carne. La claudicación parecía ser el único camino. Isabel, consumida por el terror a perder a su hijo sano, había llegado a la conclusión desgarradora de que sacrificar el techo que cobijaba a su madre paralítica era el precio grotesco que debía pagar para mantener a los suyos unidos. Había alisado el papel del poder notarial con manos temblorosas, colocando un bolígrafo de tinta negra justo al lado de la línea punteada, esperando la llegada de su verdugo como un cordero aguarda el tajo del matarife. Exactamente a las 9 de la mañana, la puntualidad de la codicia se hizo presente. El sonido estridente del motor del sedán rompió la quietud matutina, seguido por el crujido de los neumáticos sobre la grava, pasos seguros acercándose y finalmente 3 golpes autoritarios en la puerta principal. Cada impacto resonó en el pecho de Isabel como un cañonazo. Al abrir, la figura de Roberto se erguía con la arrogancia de un monarca que viene a reclamar sus tributos. No venía solo. A su lado, un hombrecillo de traje gris, maletín de cuero brillante y mirada escurridiza, se presentó con una sonrisa ensayada como el corredor de bienes raíces de la capital. Traían consigo el olor del asfalto caliente, de los negocios turbios y de la prisa implacable. Entraron en la casa sin pedir permiso, pisoteando la dignidad del hogar con sus zapatos lustrados, escrutando las paredes con la humedad acumulada y los techos altos, como si ya estuvieran calculando el margen de beneficio tras la demolición. Roberto no perdió tiempo en cortesías fingidas. Su máscara de arrepentimiento había sido desechada por completo, revelando la urgencia febril de un hombre acorralado por sus propias deudas de sangre. Se acercó a la mesa del comedor, golpeó la carpeta azul con el dedo índice y clavó sus ojos oscuros en Isabel. Le exigió, con una frialdad que helaba la sangre, que estampara su firma sin más demoras, amenazando entre dientes que los abogados ya estaban redactando la demanda de custodia de Leo si se atrevía a desafiarlo. Isabel sintió que las piernas le fallaban. El aire en la habitación se volvió pesado, irrespirable. Miró el bolígrafo, lo tomó. El plástico frío contra sus yemas sudorosas era la textura misma de la rendición. Roberto sonrió, una mueca torcida de triunfo anticipado, cruzándose de brazos mientras el agente inmobiliario sacaba un sello oficial de su maletín. Sin embargo, justo cuando la punta metálica del bolígrafo estaba a 1 milímetro de manchar el papel con la sentencia de muerte de su hogar, un instinto visceral, antiguo y poderoso, detuvo la mano de Isabel. No podía hacerlo así, en frío, frente a la mirada sádica de su exmarido. Necesitaba despedirse. Necesitaba pedirle perdón a la mujer que había sacrificado su vida entera por ella. Con una voz que apenas era un susurro ronco, exigió 1 minuto a solas con su madre. Roberto rodó los ojos, bufando con impaciencia, y le concedió 60 segundos, advirtiendo que no toleraría ningún truco barato para ganar tiempo. Arrastrando los pies como si llevara grilletes, Isabel caminó por el pasillo en penumbras. Al pasar frente al pequeño altar de la Virgen María, cuyas velas seguían ardiendo con una terquedad silenciosa, no se detuvo a rezar. Su fe, golpeada y malherida tras la noche de agonía, parecía haber entrado en un estado de letargo. Abrió la puerta de la habitación de doña Rosa. El olor a ungüento medicinal y a encierro la golpeó suavemente. La anciana yacía exactamente en la misma posición que la noche anterior, una estatua de carne y hueso esculpida por el sufrimiento y la parálisis. Isabel se arrodilló junto a la cama, enterrando el rostro en las mantas descoloridas, dejando que las lágrimas que había intentado contener se derramaran en un llanto silencioso y amargo. Le susurró al oído, con la voz quebrada por la vergüenza, que había fracasado. Le confesó que el miedo a perder a Leo había sido más fuerte que su coraje, que iba a firmar los papeles, que iban a perder la casa de sus ancestros y que no sabía a dónde irían a parar,
pero que le juraba por su vida que jamás la abandonaría en un asilo, aunque tuvieran que dormir bajo un puente. Fue en ese preciso instante de rendición total, cuando el abismo parecía haber devorado la última chispa de esperanza, que el milagro ocurrió. No fue un destello celestial, ni una voz atronadora bajando desde el techo encalado. Fue algo infinitamente más pequeño, más íntimo, pero con la fuerza de un terremoto. Isabel sintió un leve roce en su cabello. Levantó la cabeza, incrédula. La mano derecha de doña Rosa, la misma mano que había estado inerte y rígida como la madera muerta desde el accidente cerebrovascular, temblaba con un espasmo violento. El dedo índice, retorcido por la artrosis, se levantaba milímetro a milímetro en un esfuerzo titánico que hacía que las venas del cuello de la anciana se hincharan dolorosamente. Y entonces, de los ojos oscuros y lúcidos de la madre, brotó una lágrima solitaria, espesa y brillante, que surcó el lado paralizado de su rostro. No era una lágrima de tristeza ni de claudicación. Era una orden, era el grito desesperado de una leona acorralada que se niega a entregar su territorio. Isabel contuvo la respiración, hipnotizada por el movimiento imposible de aquel dedo. Doña Rosa, reuniendo las últimas reservas de energía vital de su cuerpo marchito, golpeó el borde de madera de la cama 1, 2, 3 veces, marcando un ritmo urgente y febril. Su mirada, feroz y encendida con una luz sobrenatural, se apartó del rostro de su hija y se clavó como una jabalina en la puerta abierta de la habitación, atravesando el pasillo hasta detenerse en un punto exacto: el altar de la Virgen María. Más específicamente, sus ojos escrutaban con una intensidad abrasadora la pared de ladrillos antiguos que se levantaba justo detrás de la figura de yeso. Isabel siguió la mirada de su madre. La confusión inicial dio paso a un latido acelerado, a una premonición salvaje que le erizó el vello de los brazos. Entendió que no era un delirio de la agonía. Era un mensaje cifrado, el testamento mudo de una mujer que había guardado un último cartucho en la recámara de su vida. Desde el salón, la voz ronca y cargada de furia de Roberto rompió el encanto del momento, exigiendo a gritos que dejara de perder el tiempo y saliera a firmar de una maldita vez. Pero la mujer que se levantó del suelo de aquella habitación ya no era la presa asustada de minutos atrás. El terror había sido incinerado por la chispa de la revelación. Isabel salió al pasillo, pero no giró hacia el comedor. Caminó directamente hacia el altar. Las palabras de su exmarido se convirtieron en un zumbido lejano y sin sentido. Observó la pared centenaria, tocando con la yema de los dedos el yeso descascarado detrás de la estatuilla divina. Había una ligerísima irregularidad en la superficie, una grieta finísima que formaba un cuadrado perfecto, apenas perceptible bajo la luz mortecina de las velas. Su corazón martilleaba contra sus costillas con la fuerza de un tambor de guerra. Miró a su alrededor buscando un instrumento. En la esquina del pasillo, apoyado contra la pared, descansaba un pesado mazo de hierro macizo con mango de madera rústica, una herramienta que su abuelo solía usar para partir leña y que había quedado allí olvidada desde hacía décadas. Isabel agarró el mango rugoso con ambas manos. El peso del hierro tiró de sus músculos fatigados, pero una fuerza que no provenía de su cuerpo, sino de las raíces mismas de su estirpe y del amor feroz por sus hijos, la inundó de golpe. Levantó el mazo por encima de su cabeza. Roberto, al asomarse por el pasillo seguido por el corredor de bienes raíces y ver a su exesposa empuñando aquella herramienta letal, soltó un grito de alarma, creyendo que había enloquecido y que estaba a punto de atacarlo. Retrocedió tropezando con sus propios pies, alzando las manos en un gesto instintivo de defensa. Pero Isabel ni siquiera lo miró. Con un grito desgarrador que liberó años de opresión, de silencios tragados y de humillaciones constantes, descargó el mazo con todas sus fuerzas contra la pared.
El impacto fue ensordecedor. El yeso se resquebrajó, escupiendo una nube de polvo blanco y espeso que flotó en el aire viciado del pasillo. Volvió a golpear, una y otra vez. Los ladrillos centenarios, debilitados por el tiempo, comenzaron a ceder, desmoronándose en pedazos rojizos que caían pesadamente sobre el suelo de terracota. El sudor le empapaba la frente, manchando su rostro con el polvo antiguo. Respiraba con dificultad, pero no se detuvo hasta abrir un boquete del tamaño de una caja de zapatos. Dentro, en la oscuridad de aquel nicho oculto, descansaba un cofre de hojalata oxidada, sellado con cera derretida. Roberto, paralizado por el asombro y el desconcierto, observaba la escena desde la distancia, con los ojos muy abiertos y la mandíbula tensa. El corredor de bienes raíces murmuraba incoherencias, retrocediendo hacia la puerta de salida. Isabel, ignorando los cortes en sus nudillos producidos por los escombros afilados, introdujo las manos en la oquedad polvorienta y extrajo la caja. Pesaba mucho más de lo que aparentaba. La depositó sobre el pequeño altar, apartando bruscamente los candelabros. Rompió el sello de cera resquebrajada con las uñas y levantó la tapa de metal chirriante. No había joyas deslumbrantes, ni billetes enmohecidos, ni lingotes de oro. El verdadero tesoro, el arma definitiva que doña Rosa había forjado en el yunque de su sufrimiento silencioso, eran unos simples legajos de papel timbrado, unidos por un cordel grueso y sellados con las estampillas oficiales del registro de la propiedad de la provincia, fechados una década atrás. Las manos le temblaban tanto que apenas podía desatar el nudo. Desplegó los gruesos pliegos de papel notarial, leyendo a toda prisa, saltándose los formalismos legales hasta encontrar la cláusula principal. Y entonces, una carcajada brotó de lo más profundo de su garganta. No era una risa histérica, sino un sonido gutural de absoluta liberación, de triunfo aplastante. Las lágrimas que ahora rodaban por sus mejillas manchadas de hollín no eran de desesperación, sino de una alegría salvaje, la alegría de una condena anulada en el último segundo frente al pelotón de fusilamiento. Roberto, enfurecido por aquella reacción incomprensible, avanzó a grandes zancadas por el pasillo, arrebatándole bruscamente los documentos de las manos. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué estás celebrando, estúpida?, bramó, ajustándose las gafas para leer las letras apretadas. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente, y a medida que su cerebro procesaba la información, el color abandonó su rostro por completo, dejándolo de un tono ceniciento. Los labios le temblaron, y el documento estuvo a punto de resbalar de sus dedos sudorosos. El texto legal era una obra maestra de protección maternal y astucia silenciosa. Escrito negro sobre blanco, con la firma de un notario público y la validación del obispado, el documento certificaba que doña Rosa Navarro, en pleno uso de sus facultades mentales, había ejecutado 10 años atrás una donación irrevocable en vida de la totalidad del inmueble y de las tierras anexas. El destinatario no era su hija, ni su yerno, ni ninguna persona física. La propiedad había sido transferida legalmente y en su totalidad al monasterio de las Carmelitas Descalzas de la diócesis local. Sin embargo, la genialidad del documento radicaba en una cláusula inquebrantable de usufructo vitalicio. Doña Rosa, y por consiguiente su descendencia directa que habitara bajo ese mismo techo, conservaba el derecho absoluto e inalienable de residir en la vivienda hasta el día de su muerte, momento en el cual la Iglesia tomaría posesión física del lugar para convertirlo en un albergue de huérfanos. La trampa se había cerrado sobre el depredador con una precisión matemática. La casa que Roberto planeaba vender para salvar su propio pellejo, el terreno por el que estaba dispuesto a destruir a su propio hijo, no pertenecía a doña Rosa, ni a Isabel, ni a él. Pertenecía a la Iglesia Católica. Ningún juez en España, ningún banco
y mucho menos un prestamista mafioso podría obligar a la diócesis a vender una propiedad protegida por una donación de esta magnitud. El poder notarial que yacía en la mesa del comedor, aquel papel que había sido el instrumento de tortura de Isabel durante toda la noche, no valía ni la tinta con la que había sido redactado. Esto es un fraude, tartamudeó Roberto, su voz antes autoritaria reducida a un chillido estridente, retrocediendo como si el papel le estuviera quemando las manos. Esa vieja maldita no pudo haber hecho esto a mis espaldas. Es ilegal. Voy a impugnarlo. Voy a demostrar que estaba loca. Inténtalo, respondió Isabel, irguiéndose en toda su estatura, irrumpiendo en su espacio con una presencia imponente, borrando para siempre a la mujer sumisa de antaño. Enfréntate a los abogados del obispado. Enfréntate a la iglesia. Dime, Roberto, ¿tus prestamistas de Madrid tienen la paciencia para esperar 5 o 10 años de litigios legales contra el clero antes de romperte las piernas? Porque yo creo que no. Tú viniste aquí creyendo que ibas a despojar a 2 mujeres indefensas, creyendo que podías chantajearnos con el amor que le tengo a mi hijo, pero te olvidaste de algo fundamental. Te olvidaste de la fuerza inmensa de una madre que lleva años viéndote destruirla. Mi madre no es una vieja maldita, es un genio absoluto. Ella sabía que este día llegaría, sabía que volverías para darnos el golpe de gracia y pasó sus últimos años lúcidos preparando tu propia tumba. El agente inmobiliario, un profesional del oportunismo, no necesitó escuchar más. Comprendiendo que no habría comisión, sino únicamente problemas legales de una envergadura colosal, recogió su maletín en silencio y desapareció por la puerta principal, abandonando el barco hundiéndose. Roberto se quedó solo en el pasillo, sosteniendo los papeles que certificaban su ruina absoluta. Su respiración era entrecortada, sus ojos, desorbitados por el pánico, saltaban de los documentos a la pared destrozada y finalmente al rostro implacable de Isabel. La amenaza de quitarle a Leo, su única carta ganadora, se había disuelto en el aire. Sin dinero, sin casa y con deudas de juego astronómicas, ningún juez le otorgaría la custodia de un niño. Estaba completamente aniquilado. El cazador había caído de bruces en el pozo lleno de estacas que la anciana paralítica había cavado pacientemente con sus propias manos años atrás. Isabel, con el polvo blanco del yeso aún cubriendo su ropa como la armadura brillante de un guerrero que acaba de vencer en su batalla más cruenta, le señaló la puerta con un dedo firme y una voz que resonó en las paredes de la casa como la campana final de un juicio divino. La justicia había bajado a la tierra y se había escondido detrás del altar de la Virgen. El polvo blanco del yeso desmoronado tardó horas en asentarse por completo, cubriendo el suelo del pasillo como una nevada irreal, pero la verdadera tormenta interior de Isabel apenas comenzaba a desplegar su inmensa magnitud. Roberto había huido de la casa tropezando con sus propios pies, con la arrogancia destrozada y la respiración errática de un animal acorralado por el fuego. La pesada puerta de madera maciza se había cerrado tras él con un sonido seco, definitivo, sellando para siempre el fin de una era de sometimiento ciego. Isabel, con los nudillos arañados por los cascotes y el rostro manchado de hollín, no se derrumbó a llorar ni se entregó a una celebración eufórica. La victoria que acababa de presenciar era demasiado solemne, demasiado dolorosa para festejos vulgares. Caminó lentamente hacia la habitación de su madre. Doña Rosa yacía en la misma posición, pero la tensión había abandonado sus músculos paralizados. Sus ojos oscuros brillaban con una paz profunda, la paz del centinela que finalmente puede abandonar su puesto de guardia porque el enemigo ha sido derrotado. Isabel se arrodilló. Tomó esa mano deformada por la artrosis que momentos antes había señalado el camino hacia la salvación y besó cada uno de sus dedos con una devoción casi religiosa.
En el silencio denso y sacralizado de aquella habitación, la hija comprendió, con una claridad que le desgarró plácidamente el alma, que el amor materno no es un poema romántico de colores pastel, sino una trinchera ensangrentada donde las madres libran batallas invisibles, inmolándose en silencio para que sus hijos puedan caminar sobre terreno seguro. Con la fría determinación de quien ha cruzado el umbral del miedo y ya no tiene nada que perder, Isabel limpió la suciedad de su rostro frente al espejo desconchado del baño. Observó su propio reflejo, las ojeras violetas, las arrugas prematuras alrededor de la boca, la mirada endurecida. La mujer dócil que preparaba cenas calientes, esperando una migaja de afecto, había muerto bajo los escombros de aquel altar. Se ajustó el vestido oscuro, guardó los legajos notariales, las cartas del registro de la propiedad y el diario de cuero gastado de su madre en un bolso de tela gruesa. Dejó a su hijo mayor, Leo, al cuidado del pequeño Mateo, dándole instrucciones precisas de no abrir la puerta a absolutamente nadie, y salió a la calle. El sol abrasador de la tarde castigaba las calles empedradas de San Juan, derramando un calor que hacía temblar el horizonte sobre los tejados de teja moruna. Pero ella no sentía la temperatura. Caminaba blindada por un propósito superior. Se dirigió con paso inquebrantable hacia la parroquia principal, un edificio imponente de piedra caliza que dominaba la plaza mayor del pueblo. En la penumbra fresca de la sacristía, envuelto en el aroma perenne a incienso, cera de abeja fundida y madera vieja, se encontraba el padre Santiago. Era un sacerdote de rostro surcado por profundas arrugas geológicas, cuyos ojos grises reflejaban la paciencia infinita de quien ha escuchado los pecados, las miserias y las tragedias de 3 generaciones de lugareños. Isabel no pidió confesión. No había pecados que expiar de su lado de la historia. Tomó asiento frente a la pesada mesa de caoba y vació el contenido de su bolso sobre la superficie pulida. Exigió justicia. Le entregó primero el documento de donación firmado 10 años atrás, aquel escudo legal perfecto que convertía a la Iglesia en la legítima e intocable propietaria de la casa familiar. El párroco leyó las cláusulas con el ceño fruncido, asombrado por la brillante maniobra jurídica. Pero luego, con las manos firmes y una voz desprovista de temblores, Isabel le entregó el diario íntimo de su madre y el fajo de comprobantes de las transferencias bancarias. El anciano sacerdote ajustó sus gafas y comenzó a leer, a medida que sus ojos recorrían las líneas trémulas donde doña Rosa documentaba, con una resignación desgarradora, la extorsión sistemática a la que fue sometida. La habitación pareció encogerse. El padre Santiago leyó cómo Roberto exigía dinero bajo la amenaza de destruir el matrimonio, cómo doña Rosa vendió sus tierras de cultivo, sus joyas familiares, y cómo se sometió voluntariamente al desprecio del pueblo para proteger la falsa felicidad de su hija. Las lágrimas, densas y pesadas, comenzaron a empañar los gruesos cristales de los anteojos del sacerdote. La mujer a la que todo el pueblo, incluido él mismo desde el púlpito, había considerado en secreto como una ermitaña avara y huraña, resultó ser la encarnación viva y sangrante del martirio cristiano. El padre Santiago cerró el diario de cuero con extrema reverencia, se quitó las gafas y miró a Isabel a través del velo de sus propias lágrimas. Entendió perfectamente que la providencia divina había trazado un plan maestro y que había salvado el techo de la familia, pero que el karma, esa ley inmutable de siembra y cosecha, necesitaba instrumentos humanos y terrenales para completar su ciclo destructivo sobre el perpetrador. Pactaron allí mismo una alianza silenciosa y demoledora. Roberto debía ser extirpado de la comunidad, no con violencia física ni con venganzas vulgares, sino con la luz aniquiladora de la verdad absoluta. La noticia de la presencia del antiguo yerno en el pueblo ya se había esparcido como pólvora por los callejones estrechos. Roberto,
carente por completo de liquidez financiera, incluso para repostar gasolina y huir hacia el anonimato de Madrid, se había atrincherado en la pensión de mala muerte situada en las afueras de la localidad. Allí sudaba frío en una habitación de paredes delgadas y sábanas ásperas, haciendo llamadas frenéticas e inútiles a supuestos amigos y abogados que le daban la espalda, apenas intuían su ruina, temiendo a cada segundo la llegada inminente de los prestamistas mafiosos que seguían su rastro. Mientras el cobarde se consumía en su propia paranoia, Isabel convocó un concilio extraordinario. Se reunió en la trastienda de la panadería local, el verdadero corazón neurálgico del pueblo, con las mujeres mayores de la comunidad. Estaban allí las costureras, las verduleras, las devotas de luto riguroso que durante lustros habían murmurado a espaldas de Doña Rosa, criticando sus zapatos remendados, sus faldas raídas y su vergonzosa falta de generosidad en las colectas parroquiales. Isabel, con una serenidad sepulcral que infundía un respeto inmediato, cerró la puerta de la trastienda y expuso las pruebas documentales sobre la mesa enharinada. Sin alterar la voz, leyó en voz alta, lenta y claramente, los pasajes más dolorosos del diario de su madre. La atmósfera en la panadería sufrió una transformación dramática. El olor dulce a levadura y pan recién horneado fue desplazado por una densidad emocional asfixiante, por una indignación palpable, profunda y oscura. Aquellas mujeres de manos callosas, curtidas por la dureza innegable de la vida rural, madres y abuelas que conocían en sus propias entrañas el peso abrumador del sacrificio familiar, sintieron el dolor de Doña Rosa como una bofetada física en sus propios rostros. La culpa aplastante por haber juzgado erróneamente, por haber lapidado con chismes a una verdadera santa que cargaba una cruz invisible, las inundó de vergüenza. Sin embargo, esa culpa se transmutó en cuestión de minutos en una furia colectiva, un fuego matriarcal dispuesto a purificar el agravio. La hermandad femenina se alzó en aquel cuarto estrecho como un muro de contención infranqueable alrededor de Isabel. Diseñaron una estrategia precisa, quirúrgica. Faltaban apenas 48 horas para la gran festividad de San Juan, el santo patrón del pueblo, la única noche del año en la que absolutamente todos los habitantes, desde el alcalde hasta el último campesino, se congregaban en la Plaza Mayor. Ese sería el escenario inmejorable para la justicia. No habría piedad, ni compasión, ni atenuantes para el hombre que había profanado la santidad del amor de una madre. El plan se puso en marcha con una precisión de relojería. A través de un intermediario inocente, el hijo adolescente de la panadera, Isabel le hizo llegar un sobre cerrado a Roberto a su sórdida habitación de pensión. En su interior, una nota manuscrita redactada con una frialdad fríamente calculada. Tengo los últimos 2.000 euros que mi madre guardaba en efectivo bajo su colchón. Si los necesitas para pagar un pasaje y desaparecer de nuestras vidas para siempre antes de que te encuentren tus usureros, encuéntrame mañana a las 10 de la noche en las escalinatas de la iglesia parroquial durante la verbena. Es mi última y única oferta. Toma el dinero y lárgate al infierno. El anzuelo estaba diseñado con una maestría psicológica abrumadora, explotando la desesperación asfixiante y la arrogancia intrínseca del chantajista. Roberto, acorralado por el pánico cerval a perder las rodillas o la vida a manos de sus acreedores y convencido ciegamente de que su exesposa seguía siendo la misma mujer moldeable, aterrada y sumisa que siempre había manipulado a su antojo, tragó el anzuelo sin formularse una sola pregunta. Creyó que el miedo a perder a su hijo sano había terminado por quebrar la voluntad de Isabel. La esperada noche de la festividad patronal descendió sobre San Juan, envolviendo al pueblo en un bullicio vibrante y embriagador.
La extensa Plaza Mayor estaba profusamente engalanada con kilómetros de guirnaldas de bombillas de colores que parpadeaban rítmicamente. El aire tibio del verano estaba saturado con el aroma denso de las almendras garrapiñadas, el aceite caliente de los puestos de churros y el rastro acre de la pólvora de los petardos lejanos. La banda municipal, instalada en el kiosco central, tocaba pasodobles enérgicos mientras la multitud bailaba, bebía vino tinto y conversaba con la algarabía típica de las fiestas de Guardar. Exactamente a las 10 de la noche, puntual a su cita con la avaricia, Roberto hizo su aparición. Se abrió paso a empujones groseros entre la muchedumbre festiva. Su aspecto, otrora impecable, era ahora el retrato exacto de la decadencia. El traje de lino caro estaba profundamente arrugado y manchado de cercos de sudor amarillento. El nudo de la corbata colgaba flojo. Sus ojos, inyectados en sangre y rodeados de sombras oscuras, delataban días de insomnio crónico. Caminaba encorvado, mirando paranoicamente por encima de su hombro a cada paso, aterrorizado por cada rostro desconocido, temiendo que sus verdugos emergieran de entre la multitud en cualquier instante. Llegó finalmente al pie de las escalinatas de la parroquia, frotándose las manos sudorosas, esperando encontrar a Isabel sola en las sombras, acobardada y sosteniendo un sobremanila salvador. Sin embargo, el panorama monumental que lo recibió lo dejó clavado al suelo, congelando la sangre en sus venas. Isabel no estaba escondida. Estaba de pie, erguida con la majestuosidad de una reina guerrera, justo en el centro del pórtico bajo el arco de piedra iluminado de la iglesia. Y no estaba sola. A su derecha se erguía la figura solemne del Padre Santiago, vistiendo su sotana negra inmaculada, sosteniendo un fajo de papeles en su mano. A su izquierda, y extendiéndose por los peldaños inferiores como una falange militar impenetrable, estaban las matriarcas del pueblo. Docenas de mujeres mayores, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo desde arriba con un desprecio tan absoluto, tan glacial y punzante, que pareció hacer descender la temperatura de la cálida noche andaluza. En un movimiento coordinado que pareció ensayado 1000 veces, el Padre Santiago levantó la mano. Una señal imperceptible cruzó la plaza y el director de la banda municipal ordenó detener la música abruptamente. El silencio cortó el aire festivo como el tajo de una guadaña. Las conversaciones se apagaron. Cientos de cabezas giraron al unísono hacia las escalinatas de la iglesia, atraídas por la tensión magnética que emanaba de aquel grupo de mujeres. El sacerdote caminó con pasos deliberadamente lentos hacia el micrófono instalado en el atrio, utilizado habitualmente para anunciar los números ganadores de la rifa benéfica. No hubo preámbulos diplomáticos. El Padre Santiago no pronunció un sermón complaciente sobre el perdón evangélico, sino un veredicto público de culpabilidad, crudo y sin anestesia. Con una voz profunda, barítona, que fue amplificada por los altavoces, rebotando en las fachadas de las casas y resonando como un trueno bíblico en cada rincón del pueblo, el sacerdote expuso la verdad descarnada. No habló de rumores, leyó los hechos. Relató a la multitud congregada cómo el forastero trajeado que sudaba copiosamente frente a ellos había chantajeado emocional y financieramente a la viuda más venerable de la comunidad durante más de una década. Detalló cómo había forzado a doña Rosa a malvender su patrimonio hasta dejarla en la indigencia absoluta para financiar vicios inconfesables y una doble vida en la capital. Expuso cómo había abandonado a su esposa al descubrir que su hijo menor padecía una enfermedad terminal, desechándolos como si fueran basura defectuosa. Y finalmente, con la voz temblando de genuina indignación, reveló cómo, en su último y más repugnante acto de vileza, había regresado para intentar arrojar a la calle a su suegra paralizada y arrebatarle el hijo sano a su esposa, todo para salvar su propio pellejo de las deudas de juego.
A medida que las palabras del párroco caían como losas de plomo sobre la plaza, el silencio inicial de la multitud se transformó en un murmullo sordo que rápidamente escaló hasta convertirse en un rugido ensordecedor de asco, repudio y hostilidad abierta. La gente del pueblo, profundamente arraigada a los valores de la familia y el respeto a los mayores, no podía concebir un nivel de maldad tan retorcido. Roberto, perdiendo el color de su rostro hasta quedar con una palidez cadavérica, intentó articular una defensa desesperada. Balbuceó mentiras inconexas, agitó los brazos exigiendo respeto, gritó que todo era una conspiración de locas, pero sus sílabas débiles fueron instantáneamente ahogadas por la furia colectiva. Decenas de voces comenzaron a insultarlo. Un vaso de vino voló por los aires, estrellándose a escasos centímetros de sus zapatos de diseñador. Las máscaras de la sofisticación urbana habían sido pulverizadas. El exitoso empresario se reveló ante cientos de ojos acusadores como la criatura más parasitaria, cobarde y minúscula que jamás había pisado aquel suelo, pero el universo, en su matemática impecable y su sentido del equilibrio kármico, no se conforma con el escarnio público, exige un cobro tangible. Justo en el apogeo de su humillación, cuando Roberto retrocedía tropezando por los primeros escalones buscando una vía de escape, los faros de un automóvil potente rasgaron la oscuridad del extremo de la plaza. Un gran sedán negro, silencioso y amenazador, con las lunas tintadas, se detuvo lentamente, cortando el paso de los transeúntes. Las puertas se abrieron simultáneamente. Del vehículo descendieron 3 hombres de aspecto sombrío, vestidos con trajes oscuros de corte barato, hombros anchos y cuellos de toro. No eran policías, eran los cobradores de los prestamistas madrileños. Los sabuesos finalmente habían rastreado el rastro de miedo y desesperación de su presa hasta aquel remoto rincón de la geografía española. El escarcha del pánico cristalizó de golpe en las venas de Roberto. Sintió que las rodillas se le convertían en líquido inservible. Sus ojos desorbitados, inyectados en el terror más animal y primario, saltaron frenéticamente de los 3 matones que avanzaban hacia él, hacia la multitud enfurecida que lo rodeaba. En un acto reflejo, intentó fundirse entre la gente del pueblo, esperando que la turba, al menos, detuviera a los extraños. Pero el karma dictó su sentencia final con una simetría poética aterradora. Los aldeanos, movidos por un asco instintivo y visceral, no movieron un solo músculo para protegerlo. Al contrario, se apartaron con repulsión, como si fuera el mismo Mar Rojo abriéndose ante un castigo divino. La multitud se dividió limpiamente, retrocediendo para evitar rozar su ropa, formando un ancho y largo pasillo humano que conectaba exactamente a Roberto con los 3 hombres que venían a cobrarse su deuda con sangre y huesos rotos. Isabel, de pie en lo alto de la escalinata, inalcanzable, protegida por la sombra del templo y la hermandad de su pueblo, miró hacia abajo, observando al hombre que alguna vez había amado y temido. En su rostro no se dibujó ninguna sonrisa sádica, ni un rictus de arrogancia. Lo que iluminaba sus facciones, ahora serenas y descansadas, era la paz monumental e inquebrantable de quien ha logrado amputar el veneno y cerrar un ciclo de sufrimiento perpetuo. Roberto se encontró solo, absoluta y aterradoramente solo en medio de cientos de personas. Convertido en una piltrafa humana, despojado para siempre de su dignidad ilusoria, de la familia que despreció y de cualquier resquicio de honor, emitió un gemido patético. Giró sobre sus talones y emprendió una carrera desesperada, humillante y errática hacia los callejones más oscuros y malolientes del pueblo, tropezando con las piedras del pavimento, perseguido a escasos metros por los pasos firmes e implacables de sus acreedores. Se desvaneció rápidamente en las sombras devoradoras de la noche, tragado por las fauces de la violencia que él mismo había engendrado.
La balanza del universo había vuelto a su punto de equilibrio perfecto. Las semillas de la crueldad habían germinado y el karma, implacable y silencioso, había completado su cosecha. El eco de los pasos cobardes de Roberto se desvaneció para siempre en la oscuridad de aquella noche de San Juan, llevándose consigo el veneno que había asfixiado a la familia durante años. La tormenta había terminado, dejando tras de sí un cielo limpio, lavado por las lágrimas y el coraje. En el patio soleado de la vieja casa, bajo la sombra protectora de un limonero centenario, la vida comenzó a brotar de nuevo, abriéndose paso como esas semillas valientes que germinan bajo las cenizas de un incendio devastador. Isabel jamás regresó a Madrid. Con sus propias manos, las mismas que empuñaron el hierro para derribar el muro de mentiras, montó un pequeño y hermoso taller de cerámica. Hundiendo sus dedos en la arcilla fresca, moldeando vasijas con la paciencia de quien ha reconstruido su propia alma, encontró por fin la paz y la independencia absoluta. Y Dios, que jamás aparta su mirada compasiva de las madres que sufren en silencio, derramó su infinita gracia sobre aquel hogar. Como un milagro tejido lentamente por las oraciones de toda una vida, doña Rosa comenzó a recuperar la movilidad. No volvió a tener la agilidad de su juventud, pero la parálisis cedió lo suficiente para permitirle sentarse en su mecedora de mimbre bajo el sol, sonreír abiertamente y con su mano arrugada acariciar el rostro de sus nietos. Mateo, rodeado de un amor puro y libre de la sombra asfixiante de su padre, encontró un milagroso alivio a sus dolencias, llenando la casa con sus risas infantiles junto a su hermano Leo. Eran 3 generaciones sanadas, sostenidas por una fe inquebrantable y el amor feroz de una abuela que lo sacrificó todo. Queridas amigas, madres y abuelas que me escuchan desde el otro lado de la pantalla, a ti que quizás tienes el cabello plateado por los años y los disgustos que te has tragado en silencio. ¿Cuántas veces hemos cargado cruces pesadísimas, soportando humillaciones en secreto, anulando nuestros propios deseos únicamente para que nuestros hijos no sufran? La historia de Isabel y doña Rosa es el reflejo de la inmensa y silenciosa fortaleza femenina. Recuerden siempre esto, llévenlo grabado en el corazón. La justicia divina no usa reloj, pero tiene una memoria perfecta. La ley de la siembra y la cosecha es implacable. El karma siempre alcanza y destruye a quien traiciona, pero el Señor, en su infinita misericordia, recoge cada lágrima derramada por una madre y la convierte en la más hermosa de las bendiciones. Si esta historia ha tocado tu alma, si crees firmemente en la justicia del cielo y en el poder invencible del amor incondicional de una madre, por favor, escribe amén en los comentarios y comparte este video. Alguien allá afuera necesita escuchar este mensaje para encontrar luz y esperanza. Te invito con todo mi cariño a suscribirte a nuestro canal ahora mismo. Te doy mi palabra, con absoluta certeza, de que estaremos aquí publicando un video nuevo, lleno de reflexión y consuelo, todos los días exactamente a esta misma hora. Tu lugar en esta hermosa comunidad siempre estará reservado. Que la Virgen las cubra con su manto, las bendiga y las proteja siempre. Hasta mañana.